Hola chicos, buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta clase vamos a seguir avanzando y vamos a trabajar con un tema que está muy vinculado, muy relacionado con lo que ustedes vienen viendo en clases anteriores y que, por ejemplo, han trabajado con lo que tiene que ver con los relieves, ¿sí? Entonces, ustedes han visto las características de los relieves, cuántos son, cómo están distribuidos a lo largo de nuestro territorio. Y hoy nosotros vamos a hacer hincapié en un tema que está muy relacionado, como les dije, con el mismo. Van a comprender y van a poder entender mucho mejor aún de lo que ya seguramente han entendido y han comprendido lo que tiene que ver con el relieve, lo van a poder relacionar mucho mejor y también van a entender la relación que tiene con respecto a la sociedad, ¿no? Nosotros vamos a hacer hincapié hoy en lo que es el clima. ¿Sí? Vamos a trabajar, vamos a ver bien cuáles son las cualidades del mismo, o de los mismos, vamos a ver también cuántos son, y cómo están distribuidos en nuestro extenso territorio. Para ello, para arrancar, vamos a tener en cuenta, vamos a tomar bien qué es la definición de clima, qué entendemos por clima. Bien, el clima se define como las características que presenta la atmósfera, las características meteorológicas que presenta la atmósfera en una determinada porción de la superficie terrestre, ¿sí? Y para calcular el mismo se realizan mediciones de diferentes elementos. Estas mediciones se hacen en un periodo de 30 años, como mucho, en un periodo máximo de 30 años. Es una medición a largo plazo para poder determinar y calcular el clima, ¿no?, de una determinada región. Las mediciones estas, como bien les digo, son a largo plazo, 30 años como mucho. A partir de los 10, de los 15 ya podemos tener un clima determinado en una región en particular. Pero, ¿cuáles son estos elementos? Estas mediciones que se realizan, estos elementos, cada uno, ¿sí?, tiene, y hay un instrumento de medición de los mismos, eso ya también lo vamos a ver, seguramente algunos los conocen, de nombre seguramente, y también de haberlo visto. Pero los elementos climáticos a los que yo hago referencia son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones, o sea, las lluvias, los vientos y la radiación solar, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura se mide con el termómetro, ¿sí? Tenemos un instrumento que se denomina pluviómetro para las precipitaciones. Existe el anemómetro para los vientos, para la velocidad del viento. La veleta se mide la dirección y el anemómetro la velocidad. Tenemos también lo que es el higrómetro para la humedad y el barómetro para la presión atmosférica. Esos son los elementos climáticos. Pero también hay factores climáticos. ¿Cuáles son estos factores? Los factores son la latitud, la altitud, y acá tiene mucho que ver el relieve, por eso la relación existente entre clima y relieve, y cómo y por qué se distribuyen como se distribuyen. La continentalidad, que es la distancia con respecto al mar, y las corrientes marinas. Entonces, repasando en limpio, para que quede claro, los elementos climáticos son la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la presión atmosférica, los vientos y la radiación solar, ¿sí? Y los factores climáticos hacen referencia entonces a la latitud, altitud, continentalidad y corrientes marinas. Bien, antes de mostrarles algunas imágenes con respecto a cómo están distribuidos los climas y empezar a conocerlos un poco, hay que hacer una distinción entre lo que es clima y tiempo, ¿sí? Esto es muy importante, chicos, para que les quede claro, porque nosotros generalmente nos solemos confundir, la gente se suele confundir, no tiene nada de malo, es una confusión hasta entendible. ¿Por qué? Porque solemos decir muchas veces cuando salimos, cuántas veces hemos dicho, qué feo que está el clima hoy. No, el clima no es lo que está feo, lo que está feo es el tiempo. Por eso, la definición de clima ya la hemos hecho recién, ya la hemos repasado recién, y quedó bastante claro. El tiempo hace referencia a las condiciones meteorológicas en un momento y lugar determinado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros salimos y vemos que está feo, porque está lloviendo y demás, lo que está feo, lo que no nos gusta es el tiempo, no el clima. El clima sigue siendo el mismo. Por poner un ejemplo y tomar de referencia
Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, hoy puede tener un tiempo agradable, soleado, y en Rosario puede estar lloviendo. Son dos ciudades, una distancia de 300 kilómetros, que comparten, ambas comparten el clima, ¿sí? Están en la misma región donde tienen el mismo clima, pero quizás hoy en día, hoy particularmente, pueden estar las condiciones del tiempo meteorológico totalmente disímiles. ¿Sí? Yo después les voy a mostrar unos climogramas, que son unos gráficos donde se representan, ¿no? Están representadas las temperaturas y las precipitaciones de manera mensual a lo largo de un año. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver en unas imágenes. Pero primero les voy a compartir, me interesa compartirles lo que tiene que ver con respecto al clima y cómo están distribuidos los mismos. A ver, acá está compartiendo la imagen. Bueno, acá pueden ver lo que tenemos acá en el norte de nuestro país en rojo, color rojo, tenemos cómo está dividido lo que es el clima subtropical, ¿sí? Acá tenemos el clima subtropical sin estación seca, perdón. Acá tenemos el clima subtropical con estación seca, y esto ya avanzando hacia donde encontramos sierras, es el clima subtropical serrano. Esto, acá tenemos lo que es el clima templado, ¿sí? Templado pampeano, templado oceánico, templado de transición, templado serrano. Bien, y esta es la famosa diagonal árida, ¿sí? Que se conforma y se puede ver acá cómo se conforma nuestro territorio, que va desde la región del NOA, ¿sí? Bien al norte, hasta el sur, ¿sí? Esta porción de la Patagonia. Eso es todo lo que tiene que ver con el clima árido. Y lo que vemos en azul es, acá está la cuestión de la Antártida también, lo que tiene que ver con el clima frío, ¿sí? Frío húmedo, el frío nival, frío magallánico, y bueno, el frío antártico. Estos son los climas, cómo están distribuidos, ¿sí? Y también hay una subdivisión dentro de la región que corresponde a un mismo clima. Como bien dijimos recién, acá en el norte tenemos en lo que es Corrientes, Misiones, lo que es el clima subtropical sin estación seca, el clima subtropical que vemos acá en Formosa, Chaco, con estación seca, y acá, Jujuy, Salta, el clima subtropical serrano. Bien, clima templado en nuestra región, como ven, es la región pampeana, comprende lo que es el clima templado. ¿Sí? El templado pampeano, justamente, templado oceánico, y eso era lo que hacíamos referencia hoy, a lo que tiene que ver con la continentalidad, ¿no? Que es la cercanía o la distancia con respecto al mar. Bueno, la diagonal árida, como les dije, y el clima frío. ¿Sí? Bueno, chicos, eso tiene que ver con cómo están distribuidos los climas a lo largo y a lo ancho de nuestro extenso territorio. Pero también, ¿sí? Y es importante que ustedes puedan comprender. Vamos a tratar de compartir otra imagen. A ver. Les voy a mostrar lo que es el climograma, porque hoy estamos haciendo referencia a eso. No nos podemos olvidar. Entonces, vamos a compartir una imagen ahí. Acá está. Esto es un climograma de la ciudad de Buenos Aires, justamente. ¿Sí? Las barras azules hacen referencia a las precipitaciones, y esta línea roja hace referencia a la temperatura. Ustedes pueden observar ahí que en lo que tiene que ver con los primeros meses del año, hay una cantidad de precipitaciones importante, ¿sí? Ahí ven el nivel,
enero, febrero, marzo es el nivel con mayor cantidad de precipitaciones, y empieza a disminuir llegada la temporada invernal, al igual que la temperatura, ¿sí? Y vuelve a elevarse nuevamente cuando comienza lo que es la primavera y los últimos meses del año, donde ya también arranca nuevamente la temporada estival, o la época estival, que hace referencia a lo que es el verano. Eso es un climograma. Ese es el climograma de la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros agarraríamos como ejemplo un climograma de Rosario, como hoy les mencionaba, es muy similar a este, muy similar, con alguna de estas barritas que hacen referencia a las precipitaciones, que puede variar un poco, pero es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque comparten una región donde predomina un mismo tipo de clima. ¿Está muy bien? ¿Se entendió? Bien. Bueno, hoy hacíamos referencia también a lo que tiene que ver con los elementos, ¿sí?, climáticos que conforman lo que es el clima de una determinada región, y los mismos tienen instrumentos, como bien les dije, y también los factores. Son muy importantes los elementos climáticos, tanto los elementos climáticos como los factores, para poder comprender el clima de una determinada región. ¿Sí? Por eso yo les decía que está muy relacionado con el relieve, porque si ustedes ven, podemos ver, vamos a volver nuevamente al mapa, que hace referencia a cómo están distribuidos los climas. ¿Sí? Ahí volvemos, Guárdame un minutito, vamos a compartir imagen. Ahí estamos. Bien, chicos, ¿por qué está muy relacionado lo que tiene que ver con el clima, con el relieve? ¿Por qué va de la mano? En esta región, que es la región pampeana, ¿qué tipo de relieve predomina? Como ustedes saben, es el relieve, es la llanura. Entonces nosotros acá tenemos un clima templado, pero para ello lo que incide acá es, ¿qué factor climático incide? La latitud. ¿Sí? La latitud, no estamos ni tan al norte, ni tan al sur, estamos en el centro, entonces eso va a hacer que el clima de esta región sea predominantemente el clima templado. Acercándonos y yéndonos hacia el norte, nosotros tenemos que tener en cuenta que por el norte de nuestro territorio pasa uno de los que son los trópicos, en este caso es el trópico de Capricornio. Entonces, como ustedes bien saben, entre los trópicos justamente predomina el clima tropical. Por eso acá, este clima se va a denominar subtropical. Sin estación seca, con estación seca y subtropical serrano, justamente por la cercanía a lo que es la precordillera. ¿Está muy bien? Bueno, en estas condiciones donde vemos la famosa diagonal área, va a predominar justamente los climas áridos. ¿Por qué? Porque ya no tiene tanta, acá hay una altitud importante, ¿sí? Se extiende por todo a lo largo de la cordillera, pero acá, en lo que tiene que ver con la Patagonia, y ya yendo hacia el lado este, hacia el lado del mar argentino, también tenemos climas áridos, pero está más relacionado a lo que tiene que ver con la, volvemos a mencionarlo, con la latitud, ¿sí? También acá, para ello, incide mucho y tiene mucho que ver los vientos. Eso después lo vamos a ver más adelante, para que ustedes puedan comprender por qué acá, clima frío, húmedo, por ejemplo, y por qué acá es árido, y por qué acá, en el clima templado, ¿sí?, toda esta zona, ustedes bien conocen, que es justamente nuestra región, el clima es templado, húmedo, ¿sí? Y acá también. Acá tiene por qué decimos que se subdivide en subtropical sin estación seca. Eso quiere decir que lluvias predominan, son más abundantes las lluvias. Acá no,
por eso es clima subtropical con estación seca, y acá ya, como bien dijimos, nos aproximamos a la precordillera y desde el subtropical serrano. Pero bueno, eso me interesa que le quede claro. Después más adelante vamos a ver lo que tiene que ver con los vientos, ¿sí? Los ciclones, la injerencia de los ciclones y los anticiclones es muy importante porque tiene que ver con las precipitaciones, cómo las mismas influyen en nuestro territorio y en el clima de nuestro territorio, ¿sí? Lo que tiene que ver con los anticiclones y los ciclones, ¿sí? Nosotros hay dos anticiclones muy importantes que tienen mucha injerencia en nuestro territorio, ¿sí? Uno es el anticiclón del Pacífico Sur y otro es el anticiclón del Atlántico Sur. Los anticiclones son, para que ustedes tengan una idea, vendrían a ser como grandes ventiladores que emiten vientos, ¿sí? Y son atraídos por ciclones, ¿sí? Centros ciclónicos. Hay que tener en cuenta una cosa, chicos, y esto se los aclaro para que ustedes por ahí me comprendan un poco mejor lo que yo les quiero decir. Los anticiclones son centros de alta presión y baja temperatura que emiten vientos. Por eso yo les decía que los podemos hacer la analogía, la comparación de como si fuesen grandes ventiladores que emiten vientos. Pero hay que tener en cuenta esto, son centros de alta presión, presión atmosférica, y baja temperatura que emiten vientos. Mientras que los ciclones son centros de alta presión de baja presión y alta temperatura que atraen vientos. Esto, el hecho de que emitan vientos unos y atraigan vientos otros, van a hacer que las masas de aire se muevan, se generen los vientos, y nosotros en nuestro territorio tenemos los que se denominan vientos locales, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver más detallado más adelante, en la clase posterior, pero quiero que tengan en cuenta que seguramente ustedes quizás han escuchado o no, si no lo escucharon mejor, lo vamos a ver y bien en profundidad. Tiene que ver con los vientos locales que se denominan sudestada, el pampero, el sonda y el viento norte. Son los 4 vientos principales, pero después nos vamos a detener básicamente en 3. Y acá tiene mucho que ver lo que yo les decía de los ciclones y los anticiclones. Los ciclones generalmente se ubican en el continente, mientras que los anticiclones generalmente están ubicados sobre los océanos, ¿sí? Entonces tenemos el anticiclón del Pacífico Sur, para que ustedes se ubiquen en el mapa. Cono Sur tenemos nuestro país, limita en la zona cordillerana con Chile, ¿sí? El país trasandino, Chile. Bueno, el anticiclón del Pacífico Sur se ubica justamente, después también la posición, la ubicación varía un poco dependiendo de la estación del año, ¿sí? No es lo mismo la posición en invierno que en verano, pero no varía demasiado. Y el anticiclón del Atlántico Sur se ubica, ¿sí? Para que nos demos una idea, entre las costas de Brasil, Uruguay y la región de la zona de la provincia de Buenos Aires. Ellos van a emitir vientos que son atraídos por un ciclón estacionario en el continente, y esto va a generar que en determinadas épocas del año, en determinados meses del año, haya más o menos precipitaciones, ¿sí? Bueno, espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos en la clase siguiente y vamos a seguir avanzando con otras imágenes sobre lo que son los ciclones, los anticiclones y los vientos locales. Muchas gracias y nos vemos la próxima.